Ya chicos, apaguemos los micrófonos para que empecemos, por favor. Al final de la clase, como lo hice la vez anterior, les voy a dejar el link con las dos clases anteriores, donde también pueden descargar el material en la guía para que las puedan realizar. Por favor, apaguemos los micrófonos. Tuvo la pura empezar, ¿no? Ya, entonces retomemos. La clase pasada lo que vimos fue hominización o el proceso de evolución humana. Repito por última vez, chicos, por favor apaguen los micrófonos. Vimos todo el proceso de evolución humana desde los primeros como el neandertal hasta llegar al Homo sapiens y luego al sapiens sapiens, que sería la reproducción de lo que es hoy en día el ser humano. ¿Por qué sapiens sapiens? Porque es el homínido que piensa y razona a partir del pensamiento. Por eso es sapiens sapiens, ¿ya? Entonces, por favor, ir haciendo las preguntas correspondientes cuando los necesiten y dejar, repito nuevamente, su nombre en el chat para poder dejarlos presentes, ¿ya? Además les pido por favor chicos que desactiven los micrófonos para que no haya interrupciones. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Todo lo que corresponde a las primeras civilizaciones en el orden de lo que es la línea de tiempo de la historia universal. Cuando hablamos de historia universal nos estamos refiriendo específicamente a la historia europea. Recordemos que nosotros fuimos colonizados en su momento por europeos. Por lo tanto, la historia, o cuando hablamos de historia universal, se refiere principalmente a la línea temporal de la Europa antigua. ¿Ya? Más tarde, como les decía, les voy a dejar el link y este PPT junto con la clase grabada en caso de que necesiten de alguna forma revisarla más adelante. Entonces, entender que las primeras civilizaciones van a estar no ligadas específicamente a Europa, sino que a lo que va a ser el sector de África, parte de Asia y parte de Europa. ¿Ya? Y esto lo podemos ver principalmente en este mapa. Aquí nos encontramos, chicos, con 4 de las grandes civilizaciones que en su momento originaron la cultura a nivel mundial. ¿Ya? Tenemos Egipto acá, Mesopotamia. Repito, por favor, apaguen los micrófonos. India y China, que van a ser las primeras civilizaciones que van a tomar gran parte del territorio y que aparte de eso van a ser promotores de la cultura moderna. Por ejemplo, las bases de la matemática, las bases de la filosofía, si bien para nuestra historia se sientan en la antigua Grecia, los primeros que van a dar atisbos de estas áreas de conocimiento van a ser los egipcios. Mucho antes de los griegos, mucho antes de los romanos. Lo mismo pasa con Mesopotamia. Mesopotamia es la cuna del lenguaje, la cuna de la escritura, ¿ya? India, desde la perspectiva de la teología y por supuesto también desde la perspectiva de lo que va a ser la meditación, y China con los avances tecnológicos que van a tener prácticamente 1000 años antes que el hombre europeo. Por ejemplo, la utilización de la pólvora. En China se utilizaba principalmente para fuegos artificiales, pero más tarde se les va a encontrar otro tipo de utilidad específicamente, ya llegando a la edad moderna, en Europa, en la Europa antigua. Entonces, importante saber algunas cosas de estas culturas. A estas grandes culturas se le va a llamar aquellas culturas fluviales, o también conocidas como las grandes cuencas fluviales. A ver, chicos, hay que tener una cosa en consideración. Para que exista una cultura o para que exista un asentamiento humano, necesariamente tienen que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Que haya alimento, que haya agua, por una cuestión súper obvia. Todos los seres humanos es necesario que consuman agua.
Por lo tanto, dentro de los asentamientos urbanos, o dentro de los asentamientos humanos particularmente, nos vamos a encontrar que van a ser sectores tremendamente fértiles, pero aparte de eso, también sectores donde existe el agua dulce, que es importante para el desarrollo humano. Por eso que hablamos de las cuencas fluviales, ¿ya? Estas van a permitir que la agricultura sea buena. ¿Por qué? Porque el mineral de las aguas adjunto al mineral de la tierra, específicamente, por ejemplo, en el sector de la fértil media luna de Egipto, van a permitir una buena cosecha para el desarrollo de las civilizaciones. Y aquí es cuando ya pasamos de ser un ser el cual era transhumante o un ser del cual era nómade, a un ser sedentario que se va a estacionar y va a empezar a construir ciudades. ¿Qué es lo que trae esto? Primero, por un lado, la población en estos sectores de gran agricultura y que había agua existente, se van a concentrar en estos lugares. Van a empezar a hacer las primeras ciudades, lo que va a hablar de una revolución humana. Cuando hablamos del concepto de revolución, chiquillos, es importante tener en consideración que las revoluciones son cambios drásticos en corto tiempo, ¿ya? Tomemos a eso el concepto de revolución, no al hecho de tomar armas y tomarnos algo, ¿ya? Y por lo tanto se van a desarrollar leyes. Entre las primeras leyes tenemos, por ejemplo, el Código de Hammurabi, ¿ya? Y se inventa la escritura y los sistemas de cálculo que van a sentar la base de la cultura en la modernidad. Voy a poner acá ya. Va a pasar también a raíz de esta fertilidad en la tierra. Por un lado, se van a producir excedentes. Aquellos que no saben lo que son los excedentes son los sobrantes. Por ejemplo, si usted dentro de su familia necesita cosechar 5 manzanas semanales, pero de la tierra le brotan 10 manzanas, las 5 sobrantes son excedentes, ¿ya? Esto va a producir, específicamente en Egipto, que los reyes o los faraones pudieran controlar el alimento. Por lo tanto, van a comenzar a aparecer los primeros grandes imperios. Uno de los más grandes, en la historia antigua, va a ser Egipto. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Ninguna? Perfecto. No. Gracias, cariño, por responder. Y aquí tenemos las 4 grandes civilizaciones que se van a formar durante este periodo. Consideremos que estamos saliendo de lo que es el Holoceno, cuando ya el ser humano termina de evolucionar en el Homo sapiens sapiens y comienza a formar la cultura. Por un lado vamos a tener la Gran Mesopotamia, que va a estar ubicada dentro de los ríos Tigris y Éufrates. Egipto, que va a estar específicamente en la cuenca del río Nilo, la India en el río Indo y China en los ríos amarillo y azul, ¿ya? Lo vamos a ver en un mapa más adelante. Acá tenemos, por ejemplo, Mesopotamia. Acá está el Nilo, donde está Egipto, acá está el Éufrates, acá está el Tigris y acá se va a conformar las ciudadelas de Mesopotamia. Ahora, recordemos que todo este sector es principalmente desierto, geográficamente hablando. ¿Qué era lo que pasaba? Que en estos sectores donde habían brazos de ríos o cuencas fluviales, lo que producía era que básicamente la tierra alrededor del río se volvía cosechable, se volvía fértil. Por eso es que más adelante se va a hablar de la fértil media luna o de los sectores fértiles, porque en estos sectores principalmente se podía cosechar. Algo muy parecido a lo que pasa en Chile en el Valle del Elqui. La cuenca del río produce que pueda haber de alguna forma fertilidad en la tierra debido a los minerales que tiene y debido al agua que está presente. ¿Ya? Nos vamos con Mesopotamia. Todo este sector que está marcado aquí entre el río Tigris y el Éufrates va a ser principalmente los sectores de Mesopotamia, donde van a estar las principales ciudades de este imperio. Abad, Lasgat, Uruk, Eridu, Nippur, Ur. Si lo llevamos al mapa, acá no sé si lo alcanzaban a ver, aquí está África, aquí está Europa, Asia, Oceanía, y se encuentra justamente aquí en la conexión de lo que sería la división entre África,
y Asia. Ahora, hay una salvedad que no sé si se la habré mencionado en la clase anterior, pero quiero que les quede clara. Cuando nosotros nos movemos en la línea de tiempo de la historia universal, va a haber un hito que separa un antes y un después, y este es el nacimiento de Cristo en el año 0. Esto básicamente porque la sociedad de la antigüedad era esencialmente religiosa. Por lo tanto, cuando aquí hablamos del año 3000, nos estamos refiriendo al año 3000 antes de Cristo. En la línea temporal vamos hacia la izquierda, no hacia la derecha. Va a llegar un momento en que yo les voy a empezar a hablar, cuando hablemos de edad antigua, del DC. Ahí ya empezamos con en nuestra era o después de Cristo. Pero mientras tanto, mientras estemos hablando de 3000, consideren que mucho más allá, 6000 es mucho más atrás. Y cuando empecemos a hablar de 2000, de 1000, es más adelante. Va descontando en vez de ir sumando. ¿Ya? Aparte también nos vamos a encontrar con algunas ciudades sumerias. Ahora, ¿qué gracia tiene específicamente? Ay, dame un segundo. Mesopotamia. Primero, que a partir de Mesopotamia van a surgir las primeras ciudades. Ciudades en el concepto que tenemos hoy en día de ciudadela, hablando de un sector urbano, de un sector de intercambio comercial y también de un sector de cosecha. Y aquí ya empezamos a ver las primeras ciudades-estado. ¿Y a qué se refiere esto? Son ciudades que tienen una autogestión, que tienen una autoadministración, pero que sin embargo pertenecen a otros grandes imperios. En este caso, la que vemos acá es el templo de Sigurat, que eran esencialmente culturas politeístas dentro de estas pequeñas ciudades-estado. Y aquí vemos las características que recién les mencionaba. Cosecha, canales fluviales para el regadío de la cosecha, sectores de intercambio comercial, el templo, específicamente a los dioses. Recordemos que las antiguas culturas eran esencialmente religiosas, no católicas, por favor, esencialmente religiosas. Cada una tenía su propia religión. Y, por supuesto, que la vida cotidiana de las personas y la vida cultural. ¿Cómo se van a reflejar específicamente la cultura de esta época? A través de lo que es la elaboración de metales, a través de lo que es la elaboración de cerámicas. Son como los registros que han quedado más resguardados en el tiempo. Entre ellos también nos encontramos con ritos fúnebres, ciertas características al momento de sepultar a las personas que al final lo que hacían era dejar un rasgo cultural, una forma de ritual que hacía que esta cultura en particular tuviera sellos característicos. Importante que aquí ya dividimos la prehistoria de la historia, que en algún momento lo mencioné cuando revisamos línea de tiempo. La invención de la escritura, y esta que tenemos acá, que es la escritura cuneiforme, eran tablillas de arcilla en la cual se dibujaban ciertos signos antiguos, los cuales podían dejar algún tipo de registro escritural. Principalmente eran a través de glifos o a través de formas como seres humanos o formas que daban algunas arquitecturas o cuadros pequeños, lo cual se identificaba como un tipo de escritura. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profesora. Ninguna. No, profesora. Todo claro. Gracias. También recordar que a partir de esto tenían una estructura social, tal cual la tenemos hoy en día nosotros a partir del presidente, luego las castas políticas. Bueno, no van en ese orden específicamente, pero existía una estructura social donde había un hombre o una mujer o una familia que de alguna forma dirigía, luego generalmente los sacerdotes, luego bajo de ellos todo lo que era la parte administrativa, familia de los reyes, bueno, no de los reyes, sino que de los administradores, y luego el resto del pueblo. Generalmente siempre se sigue la misma estructura social estratificada por estratos sociales. Hoy en día nosotros tenemos estratos como el ABC1, el C1, C2, C3, el D1, D2, D3, L1, L2, L3, que son estratos sociales vinculados al nivel educativo,
versus la cantidad de dinero que se adquiere. En este caso tenía que ver con el parentesco con la persona que dirigía esta ciudadela. ¿Ya? Y aquí está el código de Hammurabi, que, bueno, para nosotros básicamente no diría absolutamente nada porque no conocemos el idioma en el cual está escrito, pero una de las primeras leyes que está registrada en la historia a partir de una forma de organización social. ¿Ya? Dame un segundo. Otra cosa muy importante tiene que ver con cuáles son los rasgos culturales que estaban ligados al área de la ciencia. En este caso vamos a tener avance en la astronomía y la matemática, el calendario lunar, el sistema sexagesimal y el sistema de regadío. Súper importante, voy explicando cuál es cada uno. Cuando hablamos de astronomía estamos hablando de la ubicación de la Tierra versus la posición de las estrellas. Los planetas que se veían a simple vista, como era Venus, Marte, que estaban registrados ya en esta época, que se podían ver solamente con la observación de las estrellas, y que estos antiguos científicos descubrieron que las estrellas eran muy distintos a los astros, como los planetas, o como las lunas, que no reflejaban la luz principalmente. El calendario lunar se refería principalmente al calendario de cosecha. Ellos veían cada cuánto tiempo aparecía la luna, cuáles eran los ciclos repetitivos en el tiempo, por lo tanto le ayudaba a poder sembrar de mejor manera. Apagados los ciclos, por favor. Cuando hablamos del sistema sexagesimal, es un sistema de medición de número, ¿ya? Y este sistema básicamente era como el para nosotros del 1 al 10, para ellos era del 1 al 6. Y así hacían los conteos específicamente. Y los sistemas de regadío que tenían que ver con esta imagen que le había mostrado antes, con estos sistemas fluviales que de alguna forma lo que hacían era ayudar en los procesos de cosecha. Y aquí tenemos todas las zonas específicamente y los pueblos y ciudades-estado que tenía Mesopotamia. Tenemos aquí Nínive, Hasuna, Asur, Telasmar, Lasgan, Susa, Basora, Erido, Ur, Ukuk, Nippur, Birsipa, Mari y Éufrates. Y siempre la más conocida de todas estas ciudades la dejo para el final, que es Babilonia. Es una de las más conocidas específicamente porque eran las capitales y los centros políticos religiosos que tenía Mesopotamia. Nos vamos con la civilización egipcia. Aparece el logo del History porque de ahí fueron sacadas las imágenes, por si acaso, chiquillos, ¿ya? Aquí está. La civilización egipcia, posterior imperio egipcio, porque va a alcanzar a tomar grandes extensiones territoriales, nos vamos a encontrar que estaban específicamente situados en el río Nilo. Habían zonas elevadas, zonas que eran fértiles de cosecha, la capital, que era Tebas, los grandes templos que estaban destinados a los dioses y también al hijo de los dioses, que era Ra, las pirámides y los oasis. Oh, no, que la embarré. Apagar los micrófonos porque estoy pidiendo silencio hace rato. Bien, ahí sí. Entonces vamos a tener que Egipto tenía una salida principal hacia el mar Mediterráneo,
que posteriormente va a ser considerado como la cuna de las civilizaciones occidentales. Estamos hablando de Grecia y posteriormente Roma. Pero el Antiguo Egipto va a ser el que va a sentar las bases culturales que después van a ser absorbidas por Grecia y por Roma. Entonces, primero entender que el sector del río, que lo tenemos acá, pasaba específicamente por el medio del desierto. Eso es una cosa importante. Entonces, en ciertas épocas del año, el río tenía crecidas, esto específicamente en invierno, crecía. Y en otras épocas, como primavera y verano, estos niveles de agua descendían. ¿Qué era lo que ocurría? Todo el sector que era cubierto por agua durante el periodo del invierno se convertía en terrenos fértiles. Entonces, esto hacía que de alguna forma el imperio se dividiera en alto y en bajo. Aparte de ello, ellos exportaban el lino y el papiro. ¿A qué se refiere esto? Ellos lo vendían. Era la ciudad que los producía, el imperio que los producía, y lo vendían al resto de sus socios comerciales. El lino es la tela, el papiro es un papel elaborado a partir de madera, pero de una forma muy rudimentaria, chiquillos. Estamos hablando que no es como el papel que conocemos hoy en día, sino que este papel era tejido a partir de unas finas líneas muy delgadas de los árboles que crecían en la fertilidad del río, y eran cosidos y tejidos, y aquello formaba el papiro. Lo que tenemos acá tiene que ver con la estructura social estamental egipcia. Primero, saber que en el caso de los egipcios la sociedad era extremadamente jerarquizada. O sea, no había movilidad social. Específicamente, nadie podía hacer ningún cambio a menos que el faraón lo permitiera. Apagué todos los micrófonos, cariño, para que lo sepan. Por eso ahora está en silencio. Entonces, esta sociedad jerarquizada tenía características politeístas. ¿A qué se refería esto? Que creían en un panteón de dioses bastante amplio, en el cual estaba Ra, Anubis, siempre se me olvida el nombre del dios de la muerte, pero si vieron la momia, ahí aparecen todos los dioses del antiguo Egipto, ¿ya? Y practicaban el embalsamamiento, que era un ritual para llevar a la otra vida a los egipcios. Acá tenemos la pirámide social. En la punta estaba el faraón, que era el hijo de Ra, el hijo del dios principal del panteón egipcio, la clase sacerdotal, la iglesia egipcia, en este caso era politeísta. Luego estaban los escribas, aquellos que sabían leer, escribir, sumar, restar, que se encargaban básicamente del registro escritural del antiguo Egipto. Luego los soldados, luego los artesanos y comerciantes, luego los campesinos y al final los esclavos. Recordemos que la sociedad egipcia pasa la historia no específicamente por su cultura. Aquellos que les gustan las películas religiosas, aquellos que vieron Moisés, que vieron Noé y todas las películas religiosas antiguas, se dan cuenta que el pueblo de Jesucristo era, no me acuerdo cuál era el nombre del pueblo, pero vivía bajo esclavitud, en este caso de Egipto. Y cuando aparece Moisés, Moisés los libera. ¿Ya? Me estoy metiendo en la historia de la religión, pero la verdad es que no me agrada mucho eso, chiquillos, y no la conozco muy bien. Pero para que más o menos tomen en dimensión quién eran los esclavos de los egipcios. Aparte, tenemos que es una cultura, una civilización que va a tener construcciones como las pirámides que son monumentales. ¿Y a qué se refiere esto? Que son grandes construcciones que han permanecido más de 6.000 años en pie y que hasta el día de hoy pueden ser visitadas. Esto habla de un gran desarrollo cultural a través de los jeroglíficos, que van a ser las letras, que va a tener la letra y la simbología
que tiene el alfabeto egipcio, a través de cálculos astronómicos, porque las pirámides estaban en tal posición que se alineaban con la curva de los planetas y el sistema solar. Es bien específica la construcción de las pirámides. Un gran avance matemático y grandes obras hidráulicas, que están aquí marcadas en esta imagen que está en la parte de abajo. Estas obras hidráulicas lo que permitían principalmente era el regadío de las cosechas y poder mantener una cantidad de alimentos para sostener a todo el imperio. Y acá tenemos principalmente las ciudades del antiguo Egipto. Algo está pasando acá. Ya, tenemos Sais, Gizeh, Saqqá, Dashur, Memphis, Medium, El Cairo, que es la actual capital de Egipto, Heliópolis, Tel Armá, que es en la que está basada la ciudad de la película La Momia, Mitet, Dendera, Kamak, Tebas, Edfu, File, Abu Simbel, el Valle de los Reyes, que es el gran cementerio de los antiguos emperadores de Egipto, de los faraones principalmente, chiquillos. Sigamos avanzando. Sí, Anubis también. ¿Se escucha ahora, Elizabeth? Ya. Hebreos. Gracias, Cristian. Yo la verdad es que a veces no me acuerdo de ciertos pueblos que para mí no son relevantes, pero efectivamente, como lo menciona su compañero, son el pueblo hebreo. ¿Ya? Acá en pantalla, en estos momentos tenemos lo que son las etapas de la cronología de la cultura egipcia. ¿Se acuerdan lo que le había dicho específicamente de cómo iba en retroceso la línea de tiempo? Acá lo tenemos. 2686 a.C. se forma el Imperio Antiguo. Luego tenemos que en el 2040 está el Imperio Medio, donde se desarrolla la nobleza, el faraón, los nobles se apropian de la producción agrícola del país y comienzan esta distribución piramidal. En el 1786, la invasión de los hicsos, o los pueblos asiáticos. En el 1567 vamos a tener el Nuevo Egipto, donde se va a situar la capital en Tebas, va a comenzar a extenderse, aparecen Tutmes III y Amenofis, que son los últimos grandes emperadores, y luego tenemos, no pegué la otra parte ya, la voy a buscar y me falta otra parte. Y después en el 800, cuando ya comienza la decadencia del imperio, más que nada por una cuestión administrativa, más que nada por la extensión, y comienzan a surgir otras civilizaciones y poblados a lo largo, que van de alguna forma conformando las nuevas civilizaciones que van a ser posteriormente la greca y la romana. Esto me lo voy a soltar. Nos vamos a la civilización india o hindú. Bueno, esta se encontraba principalmente cerca del sector del mar Arábigo, en el río Indo. Nos vamos a encontrar con las dos grandes ciudades que van a dar el sustento cultural a esta cultura, valga la redundancia, que son Mohenjo-Daro y Harappa. Vamos a encontrarlo con la agricultura de alto rendimiento que favorecía la construcción de los diques. ¿Qué tiene que ver esto, chiquillos? Lo que pasa es que el sector de la India es un sector bastante plano, por eso que habla de un alto rendimiento, porque era fácil de cultivar, eran terrenos muy fértiles, y además de ser terrenos extremadamente fértiles, nos encontrábamos que había una gran variedad de tipos de semillas, ¿ya? Y acá lo tenemos específicamente. Un sector plano donde las cuencas de agua lo que hacían era
poner estas piedras, que era el dique, y sembrar acá. Y esto lo que hacía es que se pudiera desarrollar de mejor manera cierto tipo de agricultura. Nos vamos a encontrar con este sistema escritural, específicamente de signos, que por la antigüedad y porque no existe ninguna otra referencia en estos momentos que se haya encontrado, no se le ha podido dar interpretación a la escritura de ese tiempo en la India. Tenían características culturales, ellos fueron los primeros en dominar los caballos, en domesticarlos para poder utilizarla con fines de guerra y con fines de arado. Tenían grandes cultivos de arroz y aparte, dentro de su sistema, tenían un sistema de castas, algo muy parecido a lo que es el sistema estamental, o sea, esta pirámide de estamentos. Para ello eran las castas, que estaban divididas principalmente en 5. Los brahmanes, los kshatriyas, los vaikuyas, los sudras y los daitis o intocables, que eran básicamente los esclavos. ¿Ya? La mayoría de las culturas antiguas siempre nos vamos a encontrar con un sector de esclavitud. También politeístas, a partir del desarrollo del brahmanismo y del hinduismo, como base específicamente teórica del hinduismo. Y luego nos vamos a encontrar que durante el siglo IV a.C. aparece Budas, que es el que va a llevar la religión budista al sentar las bases dentro de la India y que después se va a extender a todo el país ya durante el último siglo. Además, esta cultura también contaba con estructura omega, estructura tipo monumental, a través de este tipo de arquitectura. Una arquitectura que se va a encontrar principalmente en la India y no en otros sectores. La verdad es que a raíz de esto, a raíz de esta particularidad, todas las grandes civilizaciones antiguas van a tener características en lo que era su arquitectura, su ropa y su forma de ver la vida. Ellos van a ser los inventores y precursores del ajedrez. Y nos vamos a la civilización china, que sería la última del día de hoy, ¿ya? Ellos se encontraban principalmente en el sector más cercano al Océano Pacífico, en Asia. Acá está Japón, para que se ubiquen un poquito. Y aquí estaba la civilización china, que más tarde va a pasar a ser el Imperio Chino, ¿ya? Se va a desarrollar dentro de lo que son los ríos Huanghe y Yangtze, y se va a convertir en una de las primeras civilizaciones importantes de Asia. Recordemos que las otras vistas se estaban principalmente anidando en África, en parte de Europa, pero esta va a ser principalmente desarrollada en China, o en el sector asiático, principalmente. La estructura social es la que tenemos acá, muy parecida a la egipcia. Vamos a encontrar un emperador, la aristocracia nobiliaria, que eran los familiares directos del emperador, los mandarines, que eran básicamente los soldados, y aquellos que tenían algún tipo de relación con el emperador y que protegían al emperador y que protegían al pueblo, luego los campesinos y artesanos, y al final nuevamente los esclavos. Hay una repetición en todas estas culturas, chiquillos. Es importante saber que la mayoría de las economías de la antigüedad se sustentaron en la esclavitud. Religión politeísta, fundador Lao Tse, que es el fundador del taoísmo, que es una religión que no está basada, es politeísta, pero está basado más que nada en la autorreflexión y en la reflexión de la persona a partir de cómo se relaciona con el medio. Ellos van a ser los precursores de la construcción de la muralla china, que es una de las pocas estructuras, o la primera estructura en realidad que se puede ver desde el espacio, por la extensión y el tamaño que tiene. Además, ellos van a ser los precursores de la tecnología que se va a utilizar en la Europa postmedieval. La brújula, el compás que le va a dar base al astrolabio, van a ser los primeros en utilizar tinta, la pólvora, que después va a ser utilizada con fines de guerra, y específicamente la utilizaban para fuegos artificiales.
van a ser los creadores de la porcelana y de la seda. A partir de su producto de seda, se va a comenzar a abrir lo que es la ruta de la seda o la ruta del comercio en la antigua Asia. Aparte de eso, también construían grandes estructuras llamadas pagodas, que eran estos templos que nosotros vemos, admiramos de alguna forma en las películas asiáticas o que los muestran en algunas películas estadounidenses de los barrios chinos, que tienen que ver con esta estructura bastante particular que parecen varios sombreritos pegados. Aparte, ellos van a sentar lo que es el trabajo en bronce. Por lo tanto, gran mayoría de sus estructuras estaban hechas en bronce. El bronce es la aleación del cobre con el hierro, ¿ya? Y hasta ahí vamos a llegar, chicos, por una cuestión de tiempo. Voy a subir el material al canal de YouTube donde los han podido descargar. Y denme un segundo, les voy a enviar el link de la clase pasada, por si hay alguno que no lo tenga, donde también puede descargar la guía que está en la parte de abajo. Denme un segundo. Ya, ahí está. Ahí está, chicos. En ese mismo link pueden encontrar la clase anterior y pueden encontrar el material que se descarga en la parte de abajo, lo pueden encontrar en el Drive. Hay arriba una guía de hominización que ustedes pueden resolver, y durante el día de mañana yo voy a subir el material que vimos el día de hoy, más la clase grabada, más una guía que apoye desde el punto de vista de las civilizaciones que alcanzamos a ver el día de hoy. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe, gracias. Gracias, gracias Francisco. Y bueno, chicos, cualquier duda que tengan, ustedes tienen mi correo, lo voy a dejar nuevamente acá en caso de alguna eventualidad. Recuerden que si necesitan me escriben lo que necesiten. ¿Bien? Que tengan un lindo fin de semana, chicos. Cualquier cosa me hablan. Cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, profe, gracias, que esté bien. Buenas noches, Chao, profesora. Chao, profe, gracias. chao. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.